Hola, muy buenos días. Este es un ejercicio de los que he propuesto de la lista aquello de los 10 últimos del notebook, de los problemas, que dice que un número de Murphy es un número que tiene al menos un divisor común, mayor que 1 y menor que él, claro, entre él y su reverso, que es el número que se obtiene invirtiendo los dígitos, ¿no? Por ejemplo, 46, pues el reverso son 64, o 132, el reverso son 231, y pues si comparten al menos un divisor entre uno y el más pequeño de los dos, pues se dice que son números de Murphy. Entonces el enunciado dice pues que hay que hacer un programa que encuentre 5 números consecutivos que sean todos ellos de Murphy. Entonces, para eso, claro, lo primero que tenemos que hacer es una función que nos calcule el reverso de un número, y luego pues tendremos que ir recorriendo los divisores de uno de los dos y mirando a ver si alguno de ellos divide al otro, al reverso. En caso de que encontremos uno, pues quiere decir que es de Murphy, y en caso de que no encontremos ninguno, pues no lo es. Y después tenemos que hacer una función que lo que haga sea pues ir contando desde 2 en adelante hasta que encontremos 4 números consecutivos que sean de Murphy, y retornaremos un vector con los números que calculemos en la función. Entonces todas estas cosas hay que hacerlas pues poco a poco, o sea, no se puede programar todo de golpe porque lo más normal es que uno se equivoque. Entonces tenemos que planificar cómo lo vamos a hacer. Primero haremos una función que calcula el reverso, después haremos una función que nos diga si un número es de Murphy o no lo es, y luego haremos una función que nos devuelva un vector con los 4 números de Murphy consecutivos primeros que encontremos. Entonces, a la hora de calcular el reverso, una cosa que hemos hecho ya algunas veces, lo que tenemos que hacer que es, pues partimos del número y tenemos un cálculo que llamamos reverso, que en principio vale 0. Entonces, miramos el dígito de menor peso, haciendo el módulo 10, y el reverso ahora valdrá pues justamente ese número. Realmente sería 0 por 10 más 2, pero bueno, vale ese número. Claro, y nos quedamos con el número partido por 10. Ahora volvemos a hacer lo mismo y tenemos un 7. Claro, ¿qué número reverso llevamos por ahora? El 2 que teníamos multiplicado por 10 más 7, que será 27. Ya se va formando el 27. Luego volvemos a dividir, tenemos el 4, con lo cual tenemos el 27 que teníamos multiplicado por 10, 270, más el 4, que es el dígito que acabamos de obtener, y luego con el 3. Y todo esto, dígito a dígito, recorriendo los dígitos de derecha a izquierda del número para reordenarlos de izquierda a derecha, haciendo lo que cada vez el resultado intermedio que llevamos lo multiplicamos por 10 y le sumamos el último de los dígitos que tengamos. Entonces lo primero vamos a hacer la función que calcula el reverso, y bueno, pues ¿cómo sería? Pues para hacer, pues, por ejemplo, pues de reverso le pasamos un número y nos tenemos que tener una variable. Bueno, primero podemos hacer el recorrido, while num mayor que 0, pues dígito igual a num módulo 10 y num partido igual 10, que es lo que siempre hacemos para recorrer los dígitos. Entonces necesitamos la variable intermedia, que será el reverso, la ponemos a 0, y cada vez que calculamos un dígito, en reverso pondremos lo que valga el reverso por 10 más el dígito que hemos calculado. Una vez termine el bucle, retornaremos el valor del reverso, que es el número que hemos calculado con todo este bucle. Vamos a probarlo, por ejemplo, pues print, pues reverso de, pues yo que sé, 5, 6, 8, 9, tal, lo que sea, es igual. Y bueno, vamos a ejecutarlo. Si lo ejecutamos, pues deberíamos tener aquí, y bueno, pues ya este de aquí, 3, 9, 2, 8, 6, 5. Vale, pues perfecto. Ya tenemos una función que calcula el reverso de un número. Claro, el siguiente paso sería hacer una función que nos diga si un número es de Murphy o no es de Murphy. Dice, vale, pues lo que tenemos que hacer que es Murphy, por ejemplo, le pasamos un número. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es calcular el reverso del número. Vale, pues reverso igual a reverso del número que le enviamos. Y ahora tenemos que recorrer todos los divisores del número a ver si alguno de ellos divide o no divide al otro. Vale, pues bueno, pues hacemos un bucle, pues for n in range de el número. Bueno, empezaríamos desde 0 no, tenemos que empezar desde 2 hasta el número, de 1 en 1.
Y entonces, si ese número divide a los dos, tanto a él como al reverso, quiere decir que hemos encontrado uno. O sea que si número módulo n es igual a 0 y además el reverso módulo n es igual a 0, entonces retornamos true, porque quiere decir que sí. Si este bucle termina y no ha retornado ninguna vez, quiere decir que no hemos encontrado ninguno que lo divida, pues return false. Y esta función nos calcularía si el número es de Murphy o no es de Murphy. Vale, pues por ejemplo, pues vamos a ver, pues print is Murphy de, yo qué sé, pues de 46, a ver si este lo es. Y vamos a ver, pues lo ejecutamos y este sí lo es. Si por ejemplo ponemos el 47, en este caso pues no debería ser, pues este no lo es. De aquí podemos ir para probar, pues podríamos, por ejemplo, si queremos comprobar si esto funciona, pues print pues reverso igual a coma y el ref, podemos imprimirlo aquí podemos imprimir el número, print el número igual a el número, y aquí pues cada vez que es divisible, pues bueno, pues return true, y aparte puede hacer print son divisibles por, y sacamos lo que haga line. Si quisiéramos tener un debugado de lo que vamos haciendo, pues podemos escribir esto. Aquí pues tenemos el número del 47, el reverso 74 y no lo es. Si le ponemos el 46 y lo ejecutamos, pues bueno, tenemos el 46, 64 y son divisibles por 2 y ya no lo hace más porque el bucle terminaría. Entonces esto lo puedo dejar como estaba para no, bueno, sí, vamos a dejarlo como estaba. Vale, ya tenemos la función tal como estaba y ahora tenemos que calcular una función que nos devuelva los 5 primeros números consecutivos de Murphy. Entonces aquí pues 5 Murphy, por ejemplo. Esta no tiene parámetros porque empezará desde el principio. Y claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir recorriendo, vamos a escribir primero el bucle, por ejemplo, pues n igual a 2 y tenemos que ir contándolos, ¿no? Vale, pues Murphy, Murphy igual a 0, o sea, ya vamos 0, y mientras que num Murphy sea menor que 5, pues ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí el bucle iremos incrementando para ir al siguiente número, y entonces, si es Murphy, o sea, si el número es de Murphy, entonces lo que haremos será contar uno más, num Murphy más igual 1, y si no, lo que tenemos que hacer es ponerlo a 0 para empezar a contar otra vez. Claro, aquí podríamos irlos imprimiendo, pero claro, esto no estaría bien porque en caso de que encontremos 4 ya los habíamos impreso. Entonces nos hace falta un vector, por ejemplo, pues que se llame pues Murphy igual a un vector, lo ponemos por ejemplo un vector de ceros, y entonces aquí antes de contarlo pues ponemos pues en Murphy de num Murphy metemos el número que acabamos de calcular, con lo cual aquí pues iremos acumulándolos en su sitio y en cuanto encontremos uno que no lo es lo pondremos a 0, con lo cual empezaremos a machacar otra vez. Y ahora podemos hacer aquí por ejemplo un vector que se llame pues 5 Murphys primeros, y que ahora hacemos por ejemplo el print x, que es el vector que hemos calculado, y esto debería imprimirnos los 5 primeros números consecutivos de Murphy. Vale, esto ha retornado un n porque claro, no hemos retornado el vector, hay que hacer un return de Murphy, lo ejecutamos y aquí tenemos, estos son los, a ver, esto no está bien, no, esto no está bien, vamos a ver, un momento, sí, claro, es que soy yo muy feliz, he calculado los números que van de 2 en 2, n más igual 1 porque hay que contar de 1 en 1, entonces por aquí sí lo había contado los que eran los que no consecutivos sino alternados, y bueno, pues aquí teníamos, estos son los 5 primeros números de Murphy que podemos encontrar consecutivos. Venga, pues un saludo.
Hasta el siguiente vídeo.